para llegar a tener una precocidad sexual en los animales, yo tengo que tener dos precocidades anteriores, que es la precocidad de crecimiento, que sean animales que crecen y se desarrollan rápido, y precocidad de conformación. Empiezan a colocar musculatura y en esta musculatura empieza a haber deposición de grasa. Y esta grasa es la que me activa a mí toda la cadena hormonal y empiezan a ser hembras y machos que tienen un desarrollo reproductivo mucho más rápido que otras razas. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Carne Cas. Mi nombre es Hernando Flores Díaz. Para los que no me conocen, soy médico veterinario zootecnista y actualmente trabajo con Agrosavia en el Centro de Investigación La Libertad en el tema de calidad de carne principalmente. Para hoy, pues tenemos un invitado muy especial en este episodio de Carne Cas. Vamos a hablar de la evaluación e implementación de la genética Nelor de ciclo corto en sistemas comerciales y cuál es su impacto en la eficiencia, la fertilidad y la rentabilidad. Para eso tenemos un invitado muy especial, Andrés Felipe Jaramillo. Andrés Felipe, bienvenido a este episodio de Carnecast. Cuéntanos un poco de tu experiencia y de tu labor actualmente. Hernando, muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta para participar en estos capítulos que ustedes vienen desarrollando muy interesantes para el sector agropecuario. Bueno, yo soy Andrés Felipe Jaramillo, soy zootecnista de la Universidad de La Salle. Tengo 15 años de experiencia trabajando en ganadería de cría. Hago parte del equipo de Hacienda San José hace 6 años. Actualmente estoy cursando una especialización en producción de ganado de corte y bueno, pues aquí vamos aplicando estos conocimientos y esta experiencia no solamente con Hacienda San José, sino en las ganaderías de todos nuestros clientes. Esta especialización que hace Sandra Felipe en ganado de corte está referido pues a todo lo que es ganadería de carne aquí en nuestro país. Correcto, enfocado hacia ganadería de cría con objetivo de crianza de carne. Perfecto. Bueno, para situarnos un poco en el contexto del tema de mejoramiento genético de melón de ciclo corto, ¿por qué no nos cuentas un poco el contexto de la Hacienda San José y de cómo se ha desarrollado esta mejoramiento pues de la genética y cómo ha impactado la rentabilidad de la empresa, en este caso de la empresa San José, pero nos gustaría también conocer un poco dónde está ubicada la empresa y cómo se ha desarrollado en los últimos años. Bueno, Hacienda San José está ubicada en el departamento del Bichada, eh, en el municipio, pertenece al municipio de La Primavera. Estamos a 140 kilómetros de La Primavera, vía hacia Puerto Carreño, una zona bastante alejada, de difícil acceso por deficiencia de infraestructura y acá es donde desarrollamos toda nuestra cría con el ganado Nelore ciclo corto y somos un centro de producción de genética de este tipo de ganados. Nosotros pertenecemos a un programa de mejoramiento que se llama Delta Gen. Este programa funciona en Brasil y en Colombia con nosotros. Y lo que hace es obtener los mejores animales cada año para que estos animales sean replicados año siguiente y obtener los mejores animales. El objetivo es sencillo y es que los hijos siempre sean superiores a sus padres. Para estas evaluaciones se hacen pruebas genómicas utilizando ADN de los animales y pruebas fenotípicas. Las pruebas fenotípicas se hacen a los 7 meses de edad, que es cuando hacemos el destete. Esta es su primera evaluación fenotípica. Y la segunda evaluación fenotípica es al sobreaño, a los 14 meses. Entonces, con toda esta información que va a la macrodata del programa de mejoramiento, mm, concursa con las diferentes haciendas del programa. Más de 100 haciendas que todos los años en sus nacimientos recogen estos datos y de esta manera se obtiene una presión de selección del 30%.
Entonces, el 30% de todos los animales que participan en esta zafra o este año de cosecha están participando alrededor de 86.000 animales. Solamente el 30% obtienen un certificado que se llama SEIPI, que es el certificado de superioridad genética que otorga el Programa de Mejoramiento y el Ministerio de Agricultura de Brasil. En este certificado tenemos no solamente la información genómica del animal, que es la parte importante en la cual nosotros nos fijamos productivamente qué es lo que va a aportar este animal a su descendencia. Y también tiene la parte genealógica, y esta genealogía es confirmada a través de ese mismo ADN. Entonces, la confiabilidad de toda esta información dentro del programa es muy alta. Ese programa entonces está basado pues en una genética que es el Nelor, que viene principalmente de Brasil y que ustedes pues ya tienen extendida en estas fincas comerciales. Desde ese punto de vista, uno cómo podría diferenciar un programa que está funcionando y un programa que no se orienta bien en términos de sus objetivos y de su fin último. Existen varios programas de mejoramiento genético, no es solamente DeltaGen, y algunos tienen unos objetivos diferentes. Nuestro programa está enfocado hacia la producción de animales que nacen, crecen y se producen en condiciones de pasto, sal y agua. Estas son condiciones, las condiciones más económicas que podemos conseguir para desarrollar este tipo de ganadería. Y por eso es importante esto, que estas evaluaciones se desarrollen bajo estas condiciones y obtener animales que yo le entrego a los ganaderos comerciales que van a llegar en estas mismas condiciones. Y de esta manera estos animales puedan continuar desarrollándose y implementar o poder em, dejar estos genes en sus crías. En muchas de las ganaderías, en la mayoría serán crías F1, que son crías con una base cebuina, en su mayoría Brahman o algunos otros cruces, y empezamos a incorporar la genética de esta forma, ya sea a través de toros o de pajillas, que también se hace. Em, entonces, diferenciar los programas, una ganadería o unos ganados que vienen de programas de mejoramiento a los que no, pues está la información, ¿sí? Existe este respaldo del certificado SEIPI que me da la trazabilidad y la confiabilidad de la información. Eh, Ganaderías que no tienen ningún programa de mejoramiento, pues lo hacen como anteriormente o aún se viene haciendo en muchas ganaderías y es una selección al ojo. Entonces nacen los animales y al ojo yo decido y escojo porque me parece bonito, bien hecho fenotípicamente, porque ha sido destacado de pronto en algunas condiciones de pesaje, y esto es lo que yo escojo. O ya sea porque lo dejo para mi ganadería o porque lo vendo a otras ganaderías. Pero aquí es donde juega la información. Eh, Estos programas de mejoramiento como Deltagen tienen un 76% de confiabilidad con su certificado, pero pueden llegar a ser un 99% de confiabilidad cuando yo tengo la oportunidad de evaluar los hijos que estoy utilizando. Entonces la confiabilidad es muy alta, a diferencia de cuando escojo un animal al ojo que puede que funcione o puede que no funcione, ¿sí? Pero aquí yo tengo un 76% de probabilidades ya que sé y conozco qué es lo que me va a transmitir. Y esto equivale como si yo tuviera ya, sin haber llegado el toro a mi finca o teniendo apenas las pajillas en el termo, equivale como si esto fuera ya 22 crías o hijos en mi ganadería, pero no solamente al momento del nacimiento, sino nacimiento, destete, sobreaño, precocidad, conformación y rendimiento en canal. Es decir, yo estoy ahorrándome muchísimo tiempo probando y ensayando, utilizando genética que ha sido evaluada y que tiene números confiables, como en este caso la información que recibimos de DeltaGen. Y esa parte, pues en estas ganaderías comerciales, si un ganadero quisiera iniciar un programa de estos de mejoramiento genético, ¿cómo debería
iniciar él? Condiciones básicas debe tener un productor pues, para este tipo de programas? Realmente es muy fácil. Lo que se necesita es que el ganadero tome la decisión y que tenga vientres para iniciar un programa de mejoramiento. Se puede hacer ya sea a través del uso de toros reproductores o a través de pajillas para realizar IATF, a través de transferencia de embriones y yo puedo utilizar la mezcla de todo esto. Lo importante no es solamente llevar la genética, sino entender cómo estoy yo en mi ganadería actualmente, cuáles son mis números, cuáles son mis condiciones ambientales y saber cuáles son los puntos en los cuales yo puedo empezar a mejorar. Tal vez el inicio de estas ganaderías no sea, yo necesito una genética buena y probada para iniciar a mejorar mis indicadores, sino tal vez su inicio puede ser, yo debo comenzar a hacer un manejo adecuado de mis pastos o de mis forrajes, porque actualmente estoy cometiendo errores porque tengo una suplementación inadecuada para ellos, porque administrativamente no tengo un orden y no tengo una información que me ayude a tomar esa decisión. Entonces, esto lo que quiero decir es que no es un tema únicamente de genética. La genética es muy importante, pero debe ir de la mano con estos demás engranajes: nutrición, administración, gerencia, medio ambiente y ya ahí yo puedo comenzar a implementar el mejoramiento genético. Entonces, es un trabajo en conjunto. Triad brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En Triad garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Es un trabajo conjunto con los productores y si ellos a veces quieren tener resultados muy rápidos, ¿uno qué podría decirles desde el punto de vista genético? Ya mencionó Andrés que es muy importante pues que se tenga la información, que se solucionen previamente problemas, que se conozca muy bien el predio, pero muchas veces se piensa que esta genética pues va a producir resultados inmediatos. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación para los productores? Pues los tiempos en ganadería, esto es biología y los tiempos pueden ser un poco largos. Es decir, si yo preño un animal, yo tengo que esperar el nacimiento y en el nacimiento puedo empezar a tener unos resultados y pues al destete otros y así voy evaluando. Eh, Yo puedo iniciar con mejoramientos, llamémoslo inmediatamente, si empiezo a desarrollar principalmente una estrategia. Lo importante es definir qué estrategia yo puedo utilizar para implementar el mejoramiento en mi ganadería. Entonces, yo comienzo a hacer una selección de mis vientres. Yo hago un chequeo reproductivo de los vientres que tengo en las ganaderías y ahí empezamos a hacer una selección. Los vientres preñados, los vientres que vamos a utilizar para inseminación y los vientres que definitivamente son vientres que no sirven o que son improductivos. Cuando yo uso toros, empiezo a ver rápidamente eh, los beneficios. El uso del toro, de la genética en el ore ciclo corto, son toros que tienen un mayor líbido. Entonces son toros que yo voy a ver que van a tener mucho más trabajo con las hembras. Yo los voy a ver en el potrero que están teniendo mucho más trabajo, las están montando, están haciendo la labor y cuando yo hago la palpación voy a encontrar un buen porcentaje de preñeces. Entonces aquí yo ya estoy viendo un resultado, ¿sí? Y podemos decir que llevamos 2 o 3 meses. Entonces voy a tener un toro eficiente que me está haciendo el trabajo. Obviamente, para que el toro haga su trabajo, yo tengo que garantizar que la vaca también me entre en celo. Y aquí es donde están los beneficios del uso de la IATF. Esa sincronización que yo hago en mis hembras, lo que hace es sacar del anestro estas hembras para que el toro pueda entrar y hacer un buen trabajo. Entonces, empiezo a mirar y mejoro mis números en preñeces. Después de esto, los animales empiezan a nacer. Eh, Tenemos un indicador
dentro de estas genómicas, que es bajo peso al nacimiento. Es un indicador muy importante porque me dice a mí que los animales que me van a nacer producto de estos toros o de esta genética van a tener un peso al nacimiento como objetivo de 30 kilos. Hay toros que puede ser un poco más, hay toros que puede ser un poco menos. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo con novillas, yo puedo ya seleccionar qué toro es el que me sirve, teniendo en cuenta que en novillas yo puedo tener problemas al parto por el peso al nacimiento. Entonces busco toros que sean muy positivos al peso al nacimiento, es decir, de bajo peso al nacimiento, para disminuir esas probabilidades de problemas que yo tengo al nacer. Entonces los animales nacen de manera natural, sencilla. La idea es que no tenga que ser un parto asistido, que la vaca pueda parirlo sin ningún problema y normalmente esas crías que paren entre 30, 29, 28, 31 kilos, lo pueden hacer sin ningún problema. Y son crías muy vitales. Entonces aquí ya he nombrado tres beneficios. Mejor índice de preñez, facilidad de parto y crías vitales. Estas crías vitales se levantan rápidamente, nacen y de una vez se levantan y van a buscar la teta de la vaca. Si la vaca no tiene problemas de pezones grandes, si no tiene unas ubres grandes, pezones grandes, pues va a poderse amamantar sin problema. La ubre del Nelore, la hembra Nelore es una ubre pequeña de pezones pequeños, que no tiene esos problemas. Entonces la cría se levanta y de una vez se alimenta del calostro. Cuando la cría se alimenta del calostro en estas primeras horas, pues aquí tenemos un porcentaje de supervivencia muy grande que estamos ya ganándonos. Y estas crías se van a caminar con la vaca, con la hembra. La hembra sale a alimentarse y las crías van al lado succionando o mamando leche permanentemente de las vacas. Entonces tenemos crías que comienzan a tener un desarrollo mucho más rápido. Son crías que al haber nacido con un peso que es óptimo, de 30 kilos, de 29, 28 kilos, y empiezan a caminar y a desarrollarse con sus vacas, empiezan a tener una conformación diferente, una conformación muscular. Entonces yo empiezo a ver diferencias con las crías que no son de esta genética, que son crías que tienen una velocidad de crecimiento, que es lo que nosotros llamamos. Y aquí es cuando entra el término de precocidad. Cuando nosotros hablamos de precocidad, no nos referimos específicamente a la reproducción o a la sexualidad, sino para llegar a tener una precocidad sexual en los animales, yo tengo que tener dos precocidades anteriores, que es la precocidad de crecimiento, que sean animales que crecen y se desarrollan rápido, y precocidad de conformación. Empiezan a colocar musculatura y en esta musculatura empieza a haber deposición de grasa. Y esta grasa es la que me activa a mí toda la cadena hormonal y empiezan a ser hembras y machos que tienen un desarrollo reproductivo mucho más rápido que otras razas. Y aquí es donde entra el término de precocidad sexual. Pero si antes no he hecho el trabajo con las anteriores, pues voy a quedarme corto y no voy a llegar a la precocidad sexual. Entonces, sí podemos encontrar unos resultados entre comillas en corto plazo, haciendo la aclaración que en ganadería los cortos plazos no existen o no son, es decir, yo llevo un toro, una pajilla y no es que ya de una vez tenga magia. No, aquí hay que hacer un trabajo. Pero sí en la primera generación, cuando yo utilizo animales resultados del programa de mejoramiento, yo sí empiezo a obtener animales mejores. Entonces, animales de mejor conformación, de mejores ganancias de peso, animales muy bien adaptados a nuestras condiciones tropicales y son animales con los cuales yo puedo empezar a cortar los ciclos productivos y reproductivos. Entonces, dentro de estas genómicas también tenemos indicadores que me ayudan a identificar qué toro me acorta más estos tiempos productivos. Y dependiendo de los números de mis ganaderías, pues yo tomo la decisión de cuál voy a utilizar. Esa parte es muy interesante porque ese resultado rápido que se ve
pues dentro de un proceso de apareamiento o del uso de estas herramientas biotecnológicas, pues se ve rápidamente en la siguiente generación. Un punto ahí pequeño, Andrés Felipe, ¿ustedes a qué edad hacen el destete o se recomienda ese destete, ya que estos animales son muy precoces? Mencionaba que crecen pues muy rápido al lado de las vacas, son muy activos en esa parte. La edad de destete en Hacienda San José son a los 7 meses. Hacemos el Acorta un destete. poco ese proceso que tienen muchas ganaderías comerciales que están alrededor de los 8 o 9 meses, ¿no? Correcto, y es algo de lo que nosotros también evaluamos con nuestros clientes. Cómo están realizando el destete y a qué y de qué edad. Mm, Importante cuando yo realizo el destete, que la vaca esté preñada. Si la vaca está preñada antes de hacer el destete, es porque ya estoy haciendo un buen trabajo en reproducción. Entonces, entre más yo logre adelantar ese periodo de destete, yo lo que estoy haciendo es dándole la oportunidad a la vaca de tener una mejor condición para llegar a su próximo parto, ¿sí? Ya es una cría completamente independiente, ya no tiene ninguna dependencia nutricional frente a su madre, sino ahí es más un vínculo afectivo, que una dependencia nutricional. Ellos quieren tener la vaca al lado y la vaca quiere tener la cría al lado, ¿sí? Pero no hay ninguna dependencia nutricional. Y sí tenemos es un beneficio, con respecto a la vaca, que es en este caso, la importante, que yo va a tener preñada y cuidar esa preñez que tengo en la vaca y procurar que esa vaca me llegue en una muy buena condición al momento del parto, y esto me facilita a mí la lactancia y la nueva reconcepción de esta hembra. Entonces, la edad a los 7 meses es una muy buena edad. Sin embargo, dependiendo de los números de las ganaderías de nuestros clientes, qué indicadores tienen o qué vemos, lo podemos ir bajando, lo mantenemos y lo vamos bajando gradualmente, pero está en ese número para Hacienda San José a los 7 meses, con un peso, entre 200 y 210 kilos para machos y hembras, en nuestras condiciones. Le recordamos, pues estamos en el Bichada, Chao. en unas condiciones de nutrición difícil, un suelo pobre, para nuestro caso humidícola, que es lo que tenemos en la mayoría de nuestra finca. Y esto pues es una nutrición que, que es un reto, pero para esto existen las alternativas, que yo puedo utilizar como unos buenos suplementos en sales, tanto mineralizadas como proteinadas. Seguramente pues les apoya mucho todo ese proceso. Un poco, Andrés, para conocer el destino de esos animales cuando se destetan, de machos y hembras. ¿Cuál va a ser la estrategia ahí de ese manejo, tanto de vista pues de genético, pero también nutricional y ambiental de estos animales? Ellos ya están en las evaluaciones, entonces, como te decía, eh, las evaluaciones inician desde el nacimiento, con los datos de la cría al nacer. A los 5 meses tienen la muestra de ADN para llevar al laboratorio y poder hacer las pruebas genómicas a través de marcadores moleculares que se tienen. A los 7 meses, entonces está la evaluación del destete, y cuando se destetan estos animales, eh, para el caso de las hembras, continúan, con su desarrollo para iniciar en la próxima estación de monta, para ellas. Normalmente estas hembras están entrando entre 10 y 11 meses a la estación de monta, y los machos continúan sus evaluaciones y su desarrollo para que, según los resultados del programa, podamos saber y seleccionar cuáles van a ser los machos que queden como toros reproductores, que son los toros que nosotros vendemos a nuestros clientes para las ganaderías comerciales. Como te decía, no todos los animales obtienen el certificado, solamente el 30% del programa de mejoramiento, no de Hacienda San José, sino de todo el programa de mejoramiento. Entonces,
los machos que no obtienen este certificado, pues son machos con destino que van para ceba y sacrificio. Y las hembras sí continúan su desarrollo para la estación de monta y su proceso de preñez dentro de esta estación de monta. Es decir, el ganadero y ustedes conocen muy rápidamente ya qué animales van a ser seleccionados, pues porque tienen esa información genómica y además pues la respuesta productiva de estos animales. Así es. Para el caso de los toros, nosotros la venta de los toros que hacemos en las ganaderías comerciales la hacemos a través de una modalidad que es preventa, Sí. eh, que es en esta época. Actualmente el ganadero que esté interesado en un toro de Hacienda San José, lo que hace es entrar eh, en una lista para posteriormente seleccionar el toro, pero entra a la lista sin saber él ni nosotros cuál es el toro que va a seleccionar, porque los resultados del programa nosotros los recibimos más o menos a finales de junio, principios de julio, y cuando recibimos esta información es que nos reunimos nuevamente con el ganadero y ya con la información de los toros hacemos la selección del toro adecuado para el tipo de ganadería o de producción que él tiene, teniendo en cuenta la información genómica que nos arroja el resultado de las evaluaciones y el programa. Esa parte pues es un servicio adicional que se le presta a los productores pues para que ellos tengan mucha certeza de que lo que están comprando pues es lo adecuado para ellos. Y no es solamente en el momento de la compra. Lo que más nos gusta y nos preocupamos por hacer es que podamos hacer un acompañamiento antes de la compra, durante la compra y después de la compra. Eh, Porque las ganaderías necesitan ajustes y necesitan entenderse y necesitan saber qué es lo que yo debo evaluar, cuáles son los indicadores que debo tener en cuenta. Necesitan capacitar a su personal también. Entonces, a esto es a lo que nosotros nos dedicamos realmente con nuestros clientes. Hacer un acompañamiento permanente, una capacitación de su equipo de trabajo y a evaluar eh, su metodología o sus labores, cómo se están desarrollando dentro de la ganadería y de pronto, por ciertas recomendaciones que podamos hacer, ajustarlas y llegar a unos mejores números. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en Cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Esa parte es bien clave. Todo lo que nos ha descrito Andrés, pues en torno a sus programas de mejoramiento genético, son estratégicos para el negocio y la rentabilidad de los productores. Sin embargo, uno ve que es una de las posibilidades que ellos no utilizan frecuentemente. En ese sentido, ¿qué puede estar pasando? Si es tan importante la genética y los programas de mejoramiento genético, ¿por qué no se usan regularmente o por qué no se tienen en cuenta? Es una muy buena pregunta. Hay muchas variables que pueden generar esto. Una puede ser la falta de información. Aún estos programas en Colombia son nuevos. Si bien en Brasil se vienen desarrollando hace más de 30 años y se vienen utilizando para estas producciones. Y de esta manera fue que Brasil logró pasar de ser un país importador de carne a Ujú. ser el país exportador de carne más importante del mundo. ¿Sí? A través del uso de estas herramientas tecnológicas como es la genómica para obtener mejores animales. Entonces puede ser un punto, la falta de información o desconocimiento de estos programas y de los resultados que se tienen con estos. Hay otro tema de pasión. Colombia todavía tiene una ganadería muy apasionada, donde el ganadero se apasiona o por un color, o por una raza, o por un método, pero es simplemente pasión. No hay un sustento en la información que me diga a mí, realmente esto sí me funciona o realmente no me funciona. Entonces,
cuando mi decisión es tomada con base a una pasión, pues la oportunidad de equivocarme va a ser muy alta. Pero cuando yo me quito esa pasión o ese sesgo que tengo por la pasión y comienzo a revisar mis números, mi información y comienzo a adoptar este tipo de programas, ahí ya deja de ser pasión, sino empieza a ser un tema de números. La ganadería tiene esa dificultad en Colombia y es que los datos que se llevan de la ganadería comercial en el país, en la mayoría de los casos y de las regiones, es muy poca, baja o ninguna. Es increíble que cuando uno llega a visitar las ganaderías comerciales, pues la información es escasamente un inventario, ¿sí? Pero no hay más. No tienen información de sus vientres, no tienen una estrategia reproductiva, no conocen sus números productivos. Entonces, pues volvemos al mismo punto. Cuando yo no conozco mis números, cuando no conozco mi información, tomar decisiones equivocadas es muy fácil. Pero esto es lo que se hace en el acompañamiento, cómo se mejora este tipo de toma de información y cómo se analiza para poder llevar un mejor resultado. Y también hay un tema que hay una carencia empresarial en las ganaderías colombianas. Las ganaderías colombianas todavía están muy lejos de llevarse como realmente son, que es una empresa ganadera. Y cuando digo empresa ganadera, pues de esta misma manera es que la debemos llevar, eh, con unos números sustentados, las decisiones que se toman es en base a estos números, esperando unos resultados y con evaluaciones permanentes. Entonces, cuando yo logro cambiar la mentalidad del ganadero y empezar a ver estas opciones que se tienen y utilizar este tipo de herramientas, pues empiezo ahí a romper los sesgos, a romper los mitos que existen sobre el uso de las herramientas genómicas o el mejoramiento genético en las ganaderías y se empiezan a ver los resultados. Pero tal vez pueden ser estos puntos que he nombrado lo que ha llevado a que esto no se encuentre todavía de una manera masificada. Sin embargo, Hacienda San José lleva 12 años trabajando en esto y hemos hoy logrado estar en 18 departamentos de Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente, con muchísimas ganaderías, con unos resultados excelentes. Y son estos resultados los que nos han llevado a fortalecernos y a crecer con los ganaderos que tenemos tiempo atrás y con ganaderos nuevos que ven una gran ventaja en el uso de estas tecnologías o biotecnologías que se pueden utilizar en las ganaderías comerciales y que realmente cualquier ganadero lo puede utilizar. En ese último punto, y si un ganadero fuera de esos departamentos que ustedes están impactando actualmente, quisiera conocer esas estrategias de mejoramiento genético, ¿cómo podría accederlas a ellas de parte, digamos, de ustedes? ¿Qué contacto debería hacer y qué condiciones básicas debería tener un productor comercial? Bueno, contactarnos es muy fácil. Nosotros estamos en todas las redes sociales, ahí nos pueden ubicar en Instagram, en Facebook, en YouTube, y ahí aparecen los números en los cuales nos pueden contactar o nos escriben directamente a través de estas redes sociales y nosotros de una manera rápida nos comunicamos con ellos. Eh, mm, es, es importante poder establecer la estrategia. Eh, una estrategia que afortunadamente se viene conociendo más en el país y utilizando de manera más masiva o de manera más común, no tan masiva como se debería, es la estación de monta. mm, las ganaderías de cría para que se dediquen al ganado de producción de carne, que hoy no estén pensando en estacionalizarse, muy probablemente son ganaderías que no van a continuar en el futuro, no existirán. La estación de monta es una herramienta que me permite a mí organizar mi ganadería. No solamente puedo yo establecer un calendario ganadero año, el cual me facilita a mí la organización
para mí, para mis colaboradores, para mi presupuesto, para mis condiciones climáticas y poder entender cuál es el mejor momento según la ubicación geográfica que yo tenga, en el cual yo deba hacer la labor de la preñez en mis vientres y tener en cuenta cuál es el mejor momento según las condiciones climáticas y la oferta nutricional que tenga para que estas vacas paran en mi finca. Eso es lo que nos ofrece a nosotros la estación de monta. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar esta herramienta y empiezo a hacer uso de la IATF, uso de los toros o uso de la transferencia de embriones, pero con objetivos claros, con estrategias definidas, pues los resultados van a verse y se van a palpar de una manera mucho más clara. ¿Y cuáles son los resultados? Pues, esto es un negocio y los resultados es simplemente la rentabilidad a la cual yo busco llegar eh, implementando esas estrategias. Obviamente hay una inversión que hay que hacer, pero normalmente esta inversión que se hace sale de la misma ganadería cuando yo empiezo a hacer la selección de los vientres, la evaluación de los animales, los ajustes de carga de mi finca. Entonces, es escaso el ganadero que tiene que sacar el dinero de otra actividad o de un préstamo o algo para hacer esta inversión, sino que realmente puede salir de la ganadería inicialmente. Em, y es fácil el acceso. Pues se comunican con nosotros y ya una vez teniendo una charla y una visita en los predios de los clientes, podemos definir si la estrategia es usando toros reproductores, si es a través de inseminación artificial, si es a través de una mezcla entre inseminación, repaso con toros y puedo adicionar también transferencia de embriones para llegar al 100% de la genética de manera mucho más rápida. Entonces, no es una genética que sea inalcanzable, no es una genética que es difícil de acceder y además es una genética muy bien adaptada a nuestras condiciones, que este es un punto muy importante. Las condiciones tropicales son unas condiciones difíciles. El trópico bajo tiene climas extremos, tiene parásitos internos y externos que cada vez me retan más a tener un mejor manejo para poder tener los resultados que queremos. Qué bien, Ana Felipe. Ese punto me parece muy importante de esa estrategia de centralizar esa estación de monta. Y también me imagino que hay un compromiso ya cuando se incluye ganaderos comerciales en estos programas de mejoramiento. De parte de ellos, supongo yo que el tema de la información es muy importante, que empiecen a registrar todos los eventos en el hato y que eso pues les ayude a ellos también para la toma de decisiones futuras en estos programas de mejoramiento genético. Por supuesto, la información es vital y lo que hacemos es revisar qué tipo de información se está llevando, cómo podemos complementarla y cómo podemos hacer que esta información sea permanente. Que permanentemente yo esté tomando datos de mis ganaderías, de mis ganados, y entre más información tengo, me va a llevar a tomar unas mejores decisiones. Se encuentra uno con todo, se encuentra uno con ganaderos que tienen mucha información, pero no la saben interpretar. Y su decisión y la decisión que toman en las ganaderías no la toman con base a esta información, sino es por caprichosa, ¿sí? Tenemos ganaderos que no toman nada de información e iniciamos un trabajo de toma de datos organizado, y tenemos ganaderos que tienen una información básica y que hacen un análisis y que se fijan en esta información para llegar a tomar las decisiones para la ganadería. Pero este es el trabajo que nos gusta hacer con los ganaderos y es orientarlos, es llevarlos. Podemos decir que de la mano en el camino para encontrar la mejor metodología y la mejor forma para encontrar sus indicadores mejores, óptimos para el desarrollo de la ganadería de cría. Y pues esto se va a ver reflejado es en un mejor
en una mejor rentabilidad económica para que el negocio pueda continuar. Bueno, ya para terminar, André Felipe, quisiera pues una recomendación general que puedas dar a los productores comerciales de los programas de evaluación, implementación de programas de mejoramiento, en este caso con el orden de ciclo corto, y los beneficios que tendrían pues en términos de eficiencia, de fertilidad y muy importante de la rentabilidad del negocio. Bueno, la invitación es a que abran su mente hacia este tipo de alternativas que existen hace muchísimo tiempo, no solamente en los bovinos, sino esto es una herramienta que se ha desarrollado en la industria del pollo, en la industria avícola y en la industria porcícola. Y de esta manera es que estas industrias han llegado a tener los números y la rentabilidad que hoy en día tienen. Sí, si recordamos muchos años atrás, nosotros nos comíamos un pollo a los 4 o 3 meses, hoy nos lo estamos comiendo a los 30 días, a los 28 días, un cerdo nos lo comíamos al año, hoy nos lo estamos comiendo a los 3 meses, y esto es gracias a este tipo de herramientas de selección genómica que se tienen dentro de las diferentes producciones pecuarias. Y entonces la ganadería no es ajena a esta. Hoy tenemos la herramienta que funciona, que está aprobada para utilizar en ganaderías tropicales para la producción de ganado de cría de carne, y existen muchas alternativas para usarla, como lo hemos nombrado, el uso de toros, el uso de pajillas, el uso de embriones, eh, y lo importante, el acompañamiento para que esto que se haga y esto que se desarrolle funcione y perdure en el tiempo, que no sea un tema de moda o un tema ocasional, sino sea algo que se implementa pensando en el futuro de la ganadería y que sea perdurable, sostenible, ambiental y económicamente, en las diferentes ganaderías del país. Entonces, esa es la invitación a investigar, utilizarla, quitar un poco de paradigmas que tenemos mentales, con los cuales inclusive en mi caso como profesional también nos formaron. Pero hoy en día esto también viene cambiando desde la escuela, afortunadamente. Y realmente es muy sencillo utilizarlo y en el caso de Hacienda San José, sería un gusto poderlos también atender, escuchar y acompañarlos y asesorarlos en este camino. Muchas gracias, André Felipe, y nos gustaría también conocer un poco más de la hacienda, de algunos de los programas adicionales que ustedes desarrollan allá y servicios, porque sé que están en una zona donde impactan también a la comunidad que se encuentra aledaña a ustedes con sus programas sociales también. Entonces, en una próxima oportunidad, no sé, André Felipe, quién pudiera acompañarnos también de la hacienda con todos los temas que ustedes también manejan más allá de la ganadería del impacto que tienen en la región. Claro que sí, lo podemos hacer, no solamente para la audiencia de ustedes de este podcast, sino también abro la invitación a todas las personas que quieran conocer Hacienda San José. Somos una empresa de puertas abiertas donde el conocimiento se comparte, las experiencias se comparten y el objetivo es que esto cada vez sea más cotidiano, común y normal en todas las ganaderías del país. Entonces lo podemos hacer. Hay personas dentro de Hacienda San José especializadas en diferentes temas ambientales, nutricionales, sociales, que también son muy interesantes poder escuchar y tenerlos en estos podcasts. Muchas gracias. Hoy nos acompañó entonces en este episodio de Carrecast Andrés Felipe Jaramillo de la Hacienda San José. Muy agradecido. Hernando, a ustedes y a todo el equipo, muchas gracias por la invitación, por el interés que se tiene hacia estos temas y por esta labor de difundir a través de estas tecnologías como el podcast que llega a todas partes del mundo y dar a conocer este tipo de implementación que se puede utilizar. Muchas gracias por la invitación y estamos abiertos cuando nos necesite. Gracias.